¿Quién autorizó que entraras aquí? La voz fría del hombre en traje azul atravesó el silencio del pasillo. Carmen Vega se quedó inmóvil, con la mano aún sosteniendo la tela que acababa de quitar del cuadro. Sus ojos no podían apartarse del retrato de la niña rubia con vestido turquesa y listón azul en el pelo. Yo... Lo siento, señor Ruiz, balbuceó Carmen retrocediendo. Estaba limpiando y... ¿Limpiando? Javier Ruiz dejó caer los documentos que llevaba en las manos. Elena, has vuelto. Mi nombre es Carmen, señor. Carmen Vega. El rostro del hombre se endureció mientras recogía sus papeles. Este corredor está prohibido para el personal de servicio. Vuelve a cubrir ese retrato y no regreses aquí. Javier Ruiz se alejó por el pasillo sin mirar atrás, dejando a Carmen confundida y con el corazón latiendo fuerte. ¿Por qué ese cuadro mostraba a una niña idéntica a ella cuando tenía 6 años? Y más importante, ¿por qué ese hombre la había llamado Elena, el nombre de su madre? Carmen necesitaba desesperadamente este trabajo. Su hermano Miguel empeoraba cada día y los tratamientos para su enfermedad renal eran carísimos. Por eso, cuando Dolores, el ama de llaves, le había ofrecido trabajo en Villa Esperanza, no lo pensó 2 veces. «Carmen, ¿dónde te metiste?». La voz de Dolores interrumpió sus pensamientos. Carmen cubrió rápidamente el retrato y salió al encuentro del ama de llaves, una mujer mayor de rostro severo que llevaba 40 años trabajando para la familia Ruiz. «¿Ya terminaste con los cuartos de arriba?», preguntó Dolores mirándola fijamente. «Sí, ya casi», mintió Carmen. «Date prisa. El señor Ruiz no tolera retrasos». Esa noche, después de terminar sus labores, Carmen se encerró en su pequeña habitación en el área de servicio. Sacó de su maleta la única fotografía que conservaba de su madre, Elena Vega, una mujer joven y hermosa con uniforme de empleada doméstica. «Mamá, ¿quién eras realmente?», susurró Carmen, notando por primera vez que el uniforme que vestía su madre en la foto era muy similar al que Dolores usaba en ocasiones especiales. Carmen recordó las palabras de Dolores durante su recorrido por la mansión esa mañana. El señor Javier vive solo desde que enviudó. No recibe visitas y pasa la mayor parte del tiempo en su estudio. Respeta su privacidad si quieres conservar este trabajo. El ruido de su celular la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje del hospital. Próxima sesión de diálisis de Miguel programada. Favor de confirmar asistencia y pago anticipado. Carmen apretó el teléfono entre sus manos. Tenía que averiguar qué estaba pasando en esta casa, pero no podía arriesgarse a perder este empleo. Miguel dependía de ella. A la mañana siguiente, mientras servía el desayuno, Carmen observó a Javier Ruiz. Era un hombre atractivo de unos 45 años, con el pelo entrecano y ojos tristes. Comía en silencio, sumergido en documentos de trabajo. «¿Necesita algo más, señor?», preguntó Carmen. Javier levantó la mirada, estudiándola con intensidad. «No, puedes retirarte». Durante las siguientes semanas, Carmen aprendió a moverse por la mansión sin llamar la atención. Observaba, escuchaba, buscaba respuestas. Los otros 3 empleados llevaban poco tiempo trabajando allí y no sabían nada del pasado de la familia. Un día, mientras Carmen limpiaba la cocina, Dolores entró cargando cajas viejas. «Ayúdame con esto», ordenó. «La señorita Laura viene de visita y quiere revisar estas cosas antiguas». «¿La señorita Laura?», preguntó Carmen. «La hermana menor del señor Javier. Viene una vez al mes, pero nunca se queda a dormir. Esos 2 no se llevan bien desde la muerte de su padre». Carmen ayudó a llevar las cajas al salón principal. Mientras organizaba los objetos, una foto familiar captó su atención. Un hombre mayor, una mujer elegante, el joven Javier y una niña pequeña, presumiblemente Laura. Pero lo que hizo que su corazón se detuviera fue un objeto en segundo plano, el mismo retrato de la niña del pasillo, colgado en la pared detrás de la familia. «Eso fue hace muchos años», dijo una voz femenina detrás de ella. Carmen se giró sobresaltada. Frente a ella estaba una mujer elegante de unos 35 años. «Señorita Laura, perdón, estaba organizando...». «No te preocupes». Laura Ruiz la estudió con curiosidad. «¿Cómo te llamas?». «Carmen Vega».
El rostro de Laura palideció. —¿Vega? —repitió en un susurro. Antes de que Carmen pudiera responder, Javier entró al salón. Laura no sabía que llegarías tan temprano. La tensión entre los hermanos era palpable. Javier miró a Carmen con recelo. —Retírate, por favor. Esa noche, incapaz de contenerse, Carmen volvió al pasillo prohibido. Se acercó al retrato y examinó cuidadosamente el marco dorado. En una pequeña placa en la parte inferior, descubrió una inscripción casi borrada por el tiempo. Isabel Ruiz, 1995. Carmen se quedó sin aliento. 1995, el año exacto de su nacimiento. Carmen no podía dormir. La inscripción Isabel Ruiz, 1995, giraba en su mente como un torbellino. Sacó nuevamente la foto de su madre y la estudió a la luz tenue de su lámpara. «No puede ser coincidencia», murmuró para sí misma. Al día siguiente, mientras limpiaba el estudio de Javier, Carmen aprovechó su ausencia para buscar más pistas. En un cajón entreabierto, encontró una vieja agenda. Al abrirla, un recorte de periódico amarillento cayó al suelo. El encabezado decía: «Trágico accidente cobra la vida de Alejandra Valverde de Ruiz». La fecha era de hace 3 años. «¿Qué haces?». Carmen dio un salto. Dolores la miraba desde la puerta con expresión severa. «Yo estaba limpiando, se cayó y...». «Deja eso donde estaba», ordenó Dolores acercándose. «El señor Ruiz no supera la muerte de su esposa. No toques sus cosas personales». Mientras Dolores se alejaba, Carmen decidió cambiar de estrategia. «Dolores, ¿puedo preguntarte algo?». La siguió hasta la cocina. «Llevo un mes trabajando aquí y noto que a veces me miras de una forma extraña, como si me conocieras». El ama de llaves se tensó visiblemente. «Tonterías, solo haz tu trabajo». «Mi madre también fue empleada doméstica», insistió Carmen. «Se llamaba Elena Vega. Murió cuando yo tenía 8 años». El sonido de un plato rompiéndose contra el suelo quebró el silencio. Dolores la miró con los ojos muy abiertos. «¿Elena Vega era tu madre?». Carmen asintió. «¿La conociste?». Dolores respiró profundamente. «Sí, la conocí. Trabajó aquí hace más de 25 años. Era la doncella personal de la señora Ruiz, la madre de Javier y Laura». Hizo una pausa. Dejó la casa repentinamente, sin despedirse. Nadie supo más de ella. El corazón de Carmen latía desbocado. «¿Sabes por qué se fue?». «No es mi lugar hablar de eso». Dolores comenzó a recoger los pedazos del plato roto. «Si valoras tu trabajo, no hagas más preguntas sobre el pasado». Esa misma tarde, mientras Carmen llevaba ropa limpia al cuarto de invitados, se encontró cara a cara con Laura Ruiz, quien organizaba documentos en una mesa. «Perdón, no sabía que estaba aquí», se disculpó Carmen, dispuesta a retirarse. «Espera», dijo Laura. «Carmen Vega, ¿cierto?». «Sí, señorita». Laura cerró la puerta y habló en voz baja. «¿Cuántos años tienes, Carmen?». «28. Cumplo 29 en diciembre». Laura asintió como confirmando algo. «Naciste en 1995, ¿verdad?». Carmen sintió un escalofrío. «¿Cómo lo sabe? ¿Y tu madre era Elena Vega?». «Sí». «¿Usted la conoció?». Antes de que Laura pudiera responder, la puerta se abrió. Javier entró, mirándolas con suspicacia. «Laura, te esperan para la videoconferencia», dijo secamente, y luego miró a Carmen. «Puedes retirarte». Al salir, Carmen alcanzó a escuchar a los hermanos discutiendo. «¿Qué hacías hablando con ella?», preguntó Javier. «Sabes perfectamente quién es, ¿verdad?», respondió Laura. «Es idéntica a Elena. No quiero hablar de esto». Los días siguientes, Carmen intentó acercarse nuevamente a Laura, pero la hermana de Javier no regresó a la mansión. En cambio, Carmen notó que Javier comenzaba a observarla desde lejos, siguiendo sus movimientos por la casa con una mirada indescifrable. Una tarde, mientras Carmen atendía una llamada de Miguel, no se percató de que Javier estaba cerca. «Tranquilo, hermanito. Conseguiré el dinero para tu próximo tratamiento», decía Carmen. «Sí, este trabajo paga bien. No, no puedes venir a visitarme. El señor Ruiz no permite visitas del personal». Al colgar, vio a Javier a pocos metros, mirándola fijamente. «¿Tienes un hermano enfermo?», preguntó él. Carmen asintió, sorprendida por el repentino interés.
Mi hermano Miguel tiene una enfermedad renal crónica. Necesita diálisis regularmente mientras esperamos un donante compatible. Javier pareció reflexionar un momento. Si necesitas un adelanto de tu salario, habla con Dolores. Antes de que Carmen pudiera agradecerle, Javier ya se había ido. Esa noche, Carmen recibió un mensaje de texto de un número desconocido. Necesitamos hablar sobre Elena. Mañana 3 p.m. Café El Dorado en el centro. Laura Ruiz. Al día siguiente, Carmen pidió permiso para salir por un asunto personal. Dolores la miró con sospecha, pero no puso objeciones. En el café, Laura ya la esperaba en una mesa discreta al fondo. «Gracias por venir», dijo Laura cuando Carmen se sentó frente a ella. «Debo ser directa contigo. He notado el parecido desde el primer momento. Tú eres la hija de Elena Vega, pero ¿sabes quién era tu padre?». Carmen negó con la cabeza. «Mi madre nunca habló de él. En mi acta de nacimiento aparece como desconocido». Laura sacó de su bolso un sobre amarillo. «Elena me dio esto hace muchos años. Me hizo prometer que te lo entregaría cuando fuera el momento adecuado». Laura dudó un instante. «Creo que ese momento ha llegado». Carmen tomó el sobre con manos temblorosas. «¿Qué es esto?». «Cartas que tu madre escribió, su diario personal. Cosas que quería que tuvieras algún día». Laura hizo una pausa. «Carmen, no es casualidad que estés trabajando en Villa Esperanza». «¿Qué quieres decir?». «Yo te busqué. Contraté a un investigador privado hace años. Cuando te encontré, arreglé todo para que Dolores te ofreciera el trabajo». «¿Por qué?». Laura miró hacia la ventana, como buscando las palabras correctas. «Porque mereces saber la verdad sobre quién eres realmente. Y porque le hice una promesa, tanto a tu madre como a mi padre». Carmen sintió que el mundo se detenía. «¿Tu padre? ¿Qué tiene que ver tu padre conmigo?». Laura la miró directamente a los ojos. «Todo, Carmen. Tiene absolutamente todo que ver contigo». Carmen no abrió el sobre amarillo hasta estar sola en su habitación, con la puerta cerrada y el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo. Sus manos temblaban al sacar el contenido, un pequeño diario de cuero gastado y varias cartas atadas con un listón azul idéntico al de sus recuerdos. «Mamá», susurró, reconociendo la letra pulcra de Elena. La primera carta tenía fecha de marzo de 1995. «Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que ha llegado el momento que tanto temí. Hay secretos que he guardado para protegerte, pero que mereces conocer». Carmen leyó cómo Elena Vega había llegado a trabajar a Villa Esperanza a los 19 años. Cómo poco a poco se había convertido en la doncella personal de la señora de la casa. Y cómo, contra toda prudencia, se había enamorado de Rodrigo Ruiz, el patriarca de la familia. «No fue un capricho ni un juego», escribía Elena. «Nos amábamos de verdad, a pesar de las diferencias sociales y de su matrimonio infeliz. Cuando quedé embarazada de ti, supe que nuestro secreto no podría mantenerse por mucho tiempo». Carmen pasó al diario. Las entradas detallaban los encuentros furtivos, las promesas de Rodrigo y, finalmente, la terrible confrontación con su esposa. 20 de junio 1995, Estela Ruiz lo descubrió todo. Me encontró en el jardín y me enfrentó. Sus palabras fueron cuchillos. «Una sirvienta como tú nunca será parte de esta familia. Si no desapareces, me encargaré de que pierdas no solo tu trabajo, sino a tu bastardo también. No temí por mí, sino por ti, mi bebé no nacido». Las lágrimas corrían por las mejillas de Carmen. Toda su vida había sido una mentira. Su verdadero padre no era un desconocido, sino Rodrigo Ruiz, lo que la convertía en hermana de Javier y Laura. Siguió leyendo hasta la madrugada. Elena había huido llevándose como único recuerdo una fotografía del retrato que Rodrigo había mandado hacer, fingiendo que era de Isabel, una supuesta prima lejana, cuando en realidad era un retrato anticipado de cómo imaginaba sería su hija con Elena. Un golpe en la puerta la sobresaltó. «¿Carmen?». Era la voz de Javier. «Necesito hablar contigo». Con el corazón en la garganta, Carmen guardó las cartas bajo el colchón y abrió. «Señor Ruiz, es muy tarde. Te vi hablando con mi hermana hoy», dijo Javier entrando sin permiso.
¿Qué te dio? Carmen notó que sus ojos se desviaban hacia la cama, donde asomaba una esquina del diario. Nada importante. Javier avanzó y tomó el diario antes de que Carmen pudiera impedirlo. ¿El diario de Elena? Su voz sonaba extrañamente quebrada. Después de tantos años, «Devuélvamelo», exigió Carmen. «Es lo único que tengo de mi madre». Para su sorpresa, Javier se sentó en la cama y pasó las páginas con delicadeza, como quien toca una reliquia sagrada. «Ella describía los jardines de una manera única», murmuró. Decía que las camelias le recordaban a su pueblo natal. Carmen lo miró confundida. «¿Usted la conoció?» Javier levantó la mirada. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «La conocí. Y a diferencia de lo que puedas pensar, no te han estado evitando porque te desprecie, sino porque verte es como verla a ella de nuevo». El muro de frialdad se había derrumbado. Frente a Carmen ya no estaba el imponente dueño de Villa Esperanza, sino un hombre herido por los secretos del pasado. «Te he buscado durante años», confesó Javier. «Cuando mi padre murió hace 5 años, me confesó todo en su lecho de muerte. Me pidió que te encontrara, que te reconociera como parte de la familia Ruiz. El retrato de Isabel era la única pista que teníamos. Pero yo nunca tuve ese retrato», dijo Carmen. «Solo una fotografía que mi madre guardaba». «¿Una fotografía del cuadro?» «Sí. La conservé después de su muerte como único recuerdo». Javier pareció confundido. «Pero el retrato original nunca salió de la mansión. Está aquí. Es el mismo que descubriste en el pasillo». Un carraspeo desde la puerta interrumpió la conversación. Dolores estaba allí, observándolos con expresión grave. «Creo que es hora de que sepan toda la verdad», dijo el ama de llaves, entrando y cerrando la puerta tras ella. «Yo hice una copia del retrato original antes de que Elena huyera. Sabía que Estela, su madre», miró a Javier, «sospecharía si el cuadro desaparecía». «¿Tú ayudaste a mi madre a escapar?», preguntó Carmen. Dolores asintió. «Elena era como una hija para mí. Cuando Estela la amenazó, supe que no estaba segura aquí. Le di dinero y un contacto en otra ciudad. Ella solo se llevó una fotografía del cuadro, no el original». Javier la miró con traición en los ojos. «Todos estos años, ¿lo supiste y no dijiste nada?» «Le juré lealtad a su madre, señor Javier, y luego a su padre en su lecho de muerte. Él me pidió que guardara el secreto hasta que fuera el momento adecuado». «¿Y cuándo sería ese momento adecuado?», preguntó Javier con amargura. «Cuando su hermana encontrara a Carmen», respondió Dolores. «El señor Rodrigo le confesó todo a la señorita Laura mucho antes que a usted. Ella ha estado buscando a Carmen durante años». Carmen los miraba a ambos, abrumada por las revelaciones. «Si mi madre huyó para protegerme, ¿por qué me trajeron de vuelta a este lugar?». «Porque las cosas son diferentes ahora», dijo Dolores. «La señora Estela falleció hace 7 años. El señor Rodrigo quiso enmendar sus errores antes de morir. Y la señorita Laura nunca aceptó la injusticia cometida contra Elena y contra ti. ¿Y usted?». Carmen miró a Javier. «¿Qué quiere de mí?». Javier dejó el diario sobre la cama y se levantó. «Quiero cumplir la promesa que le hice a mi padre. Quiero reconocerte como lo que eres, una Ruiz». «Mi apellido es Vega», dijo Carmen con firmeza. «Es el apellido de mi madre, la mujer que sacrificó todo por mí». Javier asintió lentamente. «Lo entiendo, pero hay algo más que debes saber». Hizo una pausa. «Mi padre dejó parte de su fortuna a nombre de la hija de Elena Vega. Eres legalmente heredera de los Ruiz, aunque nunca hayas llevado nuestro apellido». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carmen pensó en Miguel, en sus tratamientos costosos, en la lucha diaria por sobrevivir. «Tengo un hermano», dijo finalmente. «Su nombre es Miguel. Está enfermo y necesita un trasplante de riñón. Es lo único que me importa ahora». Javier y Dolores intercambiaron una mirada. «¿Un hermano?», preguntó Javier. «¿Es también hijo de mi padre?». Carmen dudó. «Mi madre se casó brevemente después de huir. No sé si Miguel es hijo de ese hombre o…». No pudo terminar la frase. «Esto cambia todo», murmuró Javier. «Necesitamos saber la verdad». Carmen tomó el diario y pasó las páginas rápidamente. «Debe haber algo aquí sobre Miguel». Mientras buscaba, una fotografía vieja cayó al suelo. Era Elena,
sonriente, abrazando a un hombre que no era Rodrigo Ruiz. Al reverso una inscripción: con Roberto, mi esposo, 1997. Miguel nació en 1998, dijo Carmen. Este hombre podría ser su padre, o mi padre podría haber encontrado a Elena años después, sugirió Javier. Solo hay una forma de saberlo con certeza. Carmen levantó la mirada. Una prueba de ADN. Carmen salió temprano de la mansión al día siguiente. Necesitaba ver a Miguel y procesar todo lo que había descubierto. El pequeño apartamento que compartían en las afueras de la ciudad era un mundo aparte de Villa Esperanza. «Sorpresa», dijo al entrar, mostrando las bolsas de comida que traía. «Te traje tus tacos favoritos». Miguel, un joven delgado de 26 años con ojos cansados pero sonrisa fácil, la recibió desde el sofá donde descansaba. «¿Qué celebramos?», preguntó intentando incorporarse con esfuerzo. «Que eres el mejor hermano del mundo», respondió Carmen, ocultando su turbación. Durante la comida, Carmen observó a Miguel con nuevos ojos. ¿Sería posible que no compartieran padre? No se parecían mucho físicamente, pero siempre lo había atribuido a que Miguel se parecía más a Roberto, el hombre que brevemente fue esposo de su madre y a quien apenas recordaba. «¿Pasa algo?», preguntó Miguel notando su mirada. «Estás rara». «Solo estoy cansada», mintió Carmen. «¿Cómo te has sentido hoy?» «Igual que siempre», se encogió de hombros. «La diálisis me deja agotado, pero ya estoy acostumbrado». Carmen tomó sus manos entre las suyas. «Miguel, ¿te acuerdas algo de Roberto? El esposo de mamá». «Casi nada. Solo recuerdo que me llevaba al parque a veces». Hizo una pausa. «¿Por qué preguntas por él después de tantos años?» «Simple curiosidad». Al volver a Villa Esperanza esa tarde, Carmen encontró a Laura esperándola. «¿Hablaste con Javier anoche?», preguntó Laura, llevándola a un rincón apartado del jardín. «Sí, y también con Dolores, me lo contaron todo». Laura asintió. «Hay algo más que debes saber», dijo en voz baja. «He sido yo quien ha estado pagando parte de los tratamientos de Miguel». Carmen la miró sorprendida. «¿Qué? ¿Los pagos anónimos que llegan al hospital?» «Sí. Cuando te encontré hace 3 años, descubrí la situación de tu hermano. No podía acercarme directamente sin levantar sospechas, así que decidí ayudar de forma anónima». «¿Por qué?» «Porque somos familia, Carmen. Aunque Javier tardó en aceptarlo, yo siempre supe que eras nuestra hermana». Laura hizo una pausa. «Mi padre me lo confesó cuando cumplí 18 años. Me mostró una foto tuya que había conseguido y me hizo prometerle que algún día te encontraría». Carmen sintió una mezcla de gratitud y confusión. «Gracias por ayudar a Miguel. Significa mucho para mí». «Ahora podemos hacer más», dijo Laura. «Si es hijo de mi padre, también tiene derecho a su herencia. Y si no lo es, igual podemos ayudarlo como familia». Un carraspeo interrumpió la conversación. Javier se acercaba por el sendero del jardín. «Carmen, necesito hablar contigo sobre tu hermano», dijo con seriedad. «El doctor Méndez, especialista en trasplantes renales, viene mañana a la mansión. Quiero que traiga a Miguel para una evaluación completa». «¿Por qué haría eso?», preguntó Carmen, desconfiada. «Porque podría ser compatible con él», respondió Javier. «Si Miguel es hijo de mi padre, tenemos el mismo grupo sanguíneo. Podría ser su donante». Carmen sintió que le faltaba el aire. «¿Harías eso por él? ¿Por nosotros?». Javier asintió. «Es lo mínimo que puedo hacer después de todo lo que han pasado». Al día siguiente, Carmen trajo a Miguel a Villa Esperanza. El joven estaba nervioso y confundido por la repentina invitación. «¿Me explicas otra vez por qué el jefe de mi hermana quiere conocerme?», preguntó mientras el taxi cruzaba los enormes portones de la mansión. «Es complicado, Miguel. Te lo explicaré todo después de ver al doctor». El doctor Méndez, un hombre mayor de aspecto amable, los esperaba en una sala acondicionada para la consulta. Después de examinar a Miguel y revisar sus expedientes, su diagnóstico fue claro. Necesita un trasplante pronto. La diálisis no es una solución a largo plazo en su caso. «¿Qué tan pronto?», preguntó Carmen apretando la mano de su hermano. 3 meses, 6 como máximo». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Javier, que había permanecido en un rincón, se acercó. «Doctor, ¿podría tomarme muestras para ver si soy compatible?».
Miguel miró a Carmen completamente confundido. «¿Carmen? ¿Qué está pasando?» Esa noche, después de que el doctor se fuera, Carmen finalmente le contó toda la verdad a Miguel. Le mostró las cartas, el diario, las fotografías. Le habló de Rodrigo Ruiz y de la posibilidad de que fueran medios hermanos solo por parte de madre. «Esto es demasiado», dijo Miguel, pasándose las manos por el pelo. «Toda nuestra vida ha sido una mentira». «No todo», respondió Carmen. «Lo que mamá sentía por nosotros era real. Nos protegió como pudo». Mientras hablaban en la habitación de huéspedes, Javier tocó a la puerta. Se le veía incómodo, como si no supiera cómo actuar frente a Miguel. «El doctor Méndez llamó», anunció. «Las pruebas preliminares indican que podría ser compatible contigo, Miguel. Mañana harán más análisis para confirmarlo». Miguel lo miró fijamente. «¿Por qué haces esto? Si resulta que no soy hijo de tu padre, ¿retirarás tu oferta?» Javier negó con la cabeza. «No, mi decisión está tomada, independientemente del resultado de las pruebas de ADN». «¿Por qué?», insistió Miguel. Javier suspiró. «Porque tengo una deuda con Elena. Y porque, a diferencia de mi madre, creo que la familia va más allá de la sangre». Hizo una pausa. «Mi esposa Alejandra murió hace 3 años. No tuvimos hijos. Desde entonces me he preguntado qué quedará de mí cuando ya no esté. Quizás esta es mi respuesta». Miguel asintió lentamente procesando sus palabras. «Gracias», dijo simplemente. Cuando Javier se retiró, Carmen abrazó a su hermano. «Todo va a salir bien», susurró. «¿Y si no soy hijo de Rodrigo Ruiz?», preguntó Miguel. «¿Cómo afectará eso a tu relación con ellos?». Carmen no tenía respuesta para eso. Durante toda su vida, Miguel había sido su única familia. Ahora, de repente, tenía 2 hermanos más. ¿Cómo equilibrar esas lealtades? Al día siguiente, durante el desayuno, Laura se unió a ellos. Observó a Miguel con curiosidad apenas disimulada. «Te pareces a tu madre», comentó. «Tienes sus ojos». Miguel sonrió tímidamente. «Eso me decían todos. Carmen se parece más a...». Se detuvo, inseguro de cómo referirse a Rodrigo Ruiz. «A nuestro padre», completó Laura. «Sí, tiene su misma mirada determinada». Javier entró al comedor con expresión seria. «Rafael Soto viene en camino», anunció. «Dice que encontró algo importante en los documentos de papá». «¿Quién es Rafael Soto?», preguntó Carmen. «El abogado de la familia», respondió Laura. «Ha manejado los asuntos legales de los Ruiz desde antes que naciéramos». El sonido del timbre anunció la llegada del abogado. Lo que ninguno sabía era que traía consigo revelaciones que cambiarían para siempre el destino de todos. Rafael Soto entró al salón con paso firme. Era un hombre mayor, de unos 60 años, con lentes de montura gruesa y expresión severa. Llevaba un maletín de cuero gastado que colocó sobre la mesa con cuidado ceremonioso. «Buenos días a todos», saludó deteniéndose un momento para observar a Carmen y Miguel. «Veo que la familia ha crecido». Javier hizo las presentaciones formales. El abogado estrechó las manos de Carmen y Miguel con una mirada evaluadora que los hizo sentir incómodos. «Rafael, dijiste que encontraste algo importante», intervino Laura. «¿De qué se trata?». El abogado asintió y abrió su maletín. Sacó una carpeta sellada con el emblema de los Ruiz. «Estaba organizando los archivos antiguos cuando encontré esto en una caja fuerte que no se había abierto en años», explicó. «Es un testamento de don Rodrigo, fechado 3 semanas antes de su muerte. Nunca fue ejecutado». Javier frunció el ceño. «Un segundo testamento. Pero tú mismo ejecutaste su testamento oficial hace 5 años». Rafael Soto se aclaró la garganta. «El testamento que ejecutamos fue redactado 2 años antes de su muerte. Este», señaló la carpeta, «es posterior y legalmente anula al anterior». «¿Por qué no se ejecutó este entonces?», preguntó Laura. «Porque nunca supe de su existencia», respondió el abogado. «Estaba en una caja fuerte personal a la que solo tenía acceso doña Estela». Un silencio tenso cayó sobre la habitación. Javier tomó la carpeta y la abrió. A medida que leía, su rostro se transformaba. «No puede ser», murmuró. Laura se acercó para leer por encima de su hombro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «¿Qué dice?».
preguntó Carmen, incapaz de contenerse. Javier levantó la mirada. Papá te reconoció legalmente como su hija, dijo con voz controlada. Te dejó el 25% de sus acciones en las empresas Ruiz y la casa de verano en Valle del Bravo. Y hay más, añadió Laura. También hace referencia a un posible segundo hijo de Elena Vega, a quien deja otro 15% de las acciones en caso de confirmarse su paternidad. Miguel miró a Carmen tan sorprendido como ella. ¿Sabía de mí?, preguntó. Rafael Soto intervino. Según mis registros, don Rodrigo contrató investigadores privados un año antes de morir. Buscaba a Elena Vega y a sus hijos. ¿Y los encontró?, preguntó Carmen. Encontró tu dirección, pero no llegó a contactarte. Su salud empeoró repentinamente. Javier golpeó la mesa con el puño. Mi madre lo sabía todo. Encontró este testamento y lo ocultó deliberadamente. Rafael asintió con pesar. Temo que así fue, señor Javier. Doña Estela me dijo que su padre había perdido la lucidez en sus últimos días y que no debíamos considerar ningún documento de ese período. Me mintió. La voz de Javier temblaba de rabia. Todos estos años me hizo creer que papá nunca quiso reconocer a sus otros hijos. Me manipuló para que odiara su memoria. Laura le puso una mano en el hombro. A mí también me engañó, Javier. Por eso comencé a buscar a Carmen por mi cuenta, porque nunca creí que papá nos hubiera mentido. El abogado tosió discretamente. Hay un asunto legal que debemos atender, dijo. Este testamento es válido. Carmen Vega y, potencialmente, Miguel Vega son herederos legítimos de Rodrigo Ruiz. Podemos iniciar los trámites inmediatamente. Carmen, que había permanecido en silencio, finalmente habló. No me interesa el dinero. Lo único que quiero es que Miguel reciba su trasplante. Los resultados de compatibilidad llegarán esta tarde, recordó Javier. Si soy compatible, el dinero no será un problema. Pero si no lo soy, necesitaremos buscar un donante rápidamente. Y eso puede ser costoso. Para eso serviría la herencia, concluyó Laura. Mientras discutían los detalles legales con el abogado, Carmen notó algo extraño en el diario de su madre. Una de las páginas parecía más gruesa que las demás. Al examinarla cuidadosamente, descubrió un sobre sellado adherido a la contraportada interior. Con dedos temblorosos despegó el sobre y lo abrió. Dentro había una carta fechada pocos días antes de la muerte de Elena. Querida Carmen, hay una última verdad que nunca te conté. Sobre Miguel. Cuando dejé la mansión Ruiz, estaba embarazada de ti, no de él. Miguel nació 3 años después, fruto de mi breve matrimonio con Roberto Vázquez. Rodrigo me encontró cuando Miguel tenía apenas 1 año. Roberto nos había abandonado, y yo luchaba por mantenernos a los 3. Rodrigo quiso ayudarnos, reconocerte como su hija, pero yo tenía demasiado miedo de Estela. Le pedí tiempo. Nos vimos en secreto durante meses. Él amaba a Miguel como si fuera suyo, aunque sabía que no lo era. Prometió protegernos a ambos, pero entonces enfermó gravemente y perdimos contacto. Perdóname por no decírtelo antes. Temía que te sintieras diferente hacia Miguel si sabías que no compartían padre. Pero ustedes son hermanos en todo lo que importa. Con amor eterno, mamá. Carmen sintió que le faltaba el aire. Miguel no era hijo de Rodrigo Ruiz. Esta carta cambiaba todo y nada al mismo tiempo. En ese momento, el teléfono de Javier sonó. Era el doctor Méndez con los resultados de compatibilidad. Todos guardaron silencio, mientras Javier escuchaba. Cuando colgó, su expresión era indescifrable. Soy compatible con Miguel, anunció. Podemos programar el trasplante para la próxima semana. Carmen lo miró confundida. Pero eso no tiene sentido. Si Miguel no es hijo de tu padre. ¿Qué quieres decir?, preguntó Javier. Con manos temblorosas, Carmen le entregó la carta. Javier la leyó en silencio, y luego miró a Miguel, quien esperaba ansioso. ¿Qué dice?, preguntó Miguel. Dice que no compartimos padre, respondió Carmen suavemente. Tu padre biológico fue Roberto Vázquez, el hombre con quien mamá se casó después. Miguel asimiló la noticia en silencio. Finalmente preguntó. ¿Eso significa que no recibiré el trasplante? Javier dobló la carta y se la devolvió a Carmen. No cambia nada, dijo con firmeza.
sigo siendo compatible y mi oferta sigue en pie. Pero no somos familia, insistió Miguel confundido. La familia no siempre es cuestión de sangre, respondió Javier. Mi padre te consideraba parte de la suya, y eso es suficiente para mí. Laura sonrió, visiblemente emocionada. Deberías hacerte esa prueba de ADN de todos modos, dijo a Miguel, solo para estar seguros. 2 días después, los resultados confirmaron lo que la carta de Elena había revelado. Miguel no compartía ADN con los Ruiz. Sin embargo, por alguna casualidad del destino, su tipo sanguíneo y otros marcadores biológicos eran compatibles con los de Javier. El trasplante se programó para la semana siguiente. Mientras tanto, Rafael Soto comenzó los trámites para ejecutar el testamento oculto de Rodrigo Ruiz. ¿Qué pasará con Miguel?, preguntó Carmen al abogado. El testamento mencionaba a un posible segundo hijo, pero ahora sabemos que no lo es. Rafael consultó sus notas. El testamento especifica hijo de Elena Vega, no hijo biológico de don Rodrigo. Legalmente podríamos argumentar que la intención era beneficiar a ambos hijos de Elena, independientemente de la paternidad biológica. Eso sería manipular la voluntad de mi padre, objetó Javier. Al contrario, intervino Laura. Papá amaba a Miguel como a un hijo. La carta de Elena lo confirma. Estaríamos honrando su verdadera intención. La víspera de la operación, Carmen encontró a Javier en el estudio, mirando viejas fotografías familiares. ¿Estás seguro de esto?, preguntó. Es una decisión muy grande. Javier asintió. Completamente seguro. Necesito hacer esto, Carmen. No solo por Miguel o por ti, sino por mí mismo. ¿Por qué? Porque durante años viví consumido por el resentimiento. Hacia mi padre, hacia una mujer que nunca conocí, hacia hijos que creía que me habían robado su amor. Hizo una pausa. Ahora entiendo que el único ladrón fue el miedo. El miedo de mi madre a perder su posición, mi miedo a la verdad. Carmen asintió comprendiendo. Gracias, Javier. No solo por salvar a Miguel, sino por ayudarme a entender quién soy realmente. Eres Carmen Vega, respondió él con una leve sonrisa. Y también eres una Ruiz. Ambas partes forman quién eres. La noche antes de la operación, ninguno de los habitantes de Villa Esperanza pudo dormir bien. El destino de todos cambiaría al día siguiente, para bien o para mal. El Hospital San Ángel brillaba bajo la luz del amanecer cuando Carmen, Miguel, Laura y Dolores llegaron. Javier ya estaba allí desde la noche anterior, sometido a los últimos estudios previos a la operación. «Todo saldrá bien», susurró Laura, apretando la mano de Carmen mientras esperaban en la sala de espera. El doctor Méndez apareció con expresión serena. «El señor Ruiz está listo». «¿Miguel Vega?» Miguel respiró profundo y miró a Carmen. «Nos vemos del otro lado, hermana». «Estaré aquí cuando despiertes», prometió ella, conteniendo las lágrimas. Las horas siguientes fueron eternas. Carmen caminaba de un lado a otro de la sala de espera, incapaz de sentarse por más de 5 minutos. Dolores rezaba en silencio en un rincón, mientras Laura atendía llamadas relacionadas con las empresas Ruiz. «Siempre supe que este día llegaría», comentó Dolores de repente. «¿Qué día?», preguntó Carmen deteniéndose. «El día en que los secretos saldrían a la luz y la verdad pondría todo en su lugar», respondió el ama de llaves. «Elena me hizo prometer que los protegería a ti y a Miguel si algo le pasaba. Por eso me quedé en la mansión todos estos años vigilando, esperando». Carmen se sentó junto a ella. «¿Por qué no me buscaste antes?» «Lo intenté cuando murió doña Estela, pero para entonces ya te habías mudado y perdí tu rastro». Dolores hizo una pausa. «Además, la señorita Laura me pidió que no interviniera cuando ella comenzó su búsqueda. Dijo que era su responsabilidad encontrarte». A media tarde, el doctor Méndez regresó con noticias. La operación de Miguel había sido un éxito. El riñón de Javier había comenzado a funcionar inmediatamente en su cuerpo. Sin embargo, Javier había presentado complicaciones durante la cirugía. «¿Qué tipo de complicaciones?», preguntó Laura alarmada. «Una reacción inesperada a la anestesia», explicó el médico. «Está estable ahora, pero necesitará cuidados especiales durante su recuperación». Carmen se quedó junto a la cama de Miguel esa noche,
observando cómo los monitores mostraban signos vitales cada vez más fuertes. Su hermano dormía profundamente, con una expresión tranquila que no había visto en años. En la habitación contigua, Javier luchaba por recuperarse. Laura se turnaba entre ambas habitaciones, apoyando tanto a su hermano de sangre como a su nueva familia. Una semana después, Miguel fue dado de alta con instrucciones estrictas para su recuperación. Javier, sin embargo, permanecía en el hospital con complicaciones pulmonares derivadas de la cirugía. Durante ese tiempo, Rafael Soto avanzó con los trámites del testamento. Carmen fue reconocida oficialmente como hija de Rodrigo Ruiz, y el caso de Miguel fue presentado ante un juez, argumentando la intención clara de Rodrigo de beneficiar a ambos hijos de Elena independientemente de la paternidad biológica. Un mes después de la operación, mientras Javier aún se recuperaba en el hospital, Carmen comenzó a familiarizarse con las empresas Ruiz. Laura se convirtió en su mentora, enseñándole los entresijos del negocio familiar. «Nunca pensé que estaría haciendo esto», confesó Carmen una tarde, revisando informes financieros en el estudio que una vez perteneció a Rodrigo. «Toda mi vida trabajé como empleada doméstica, cuidando casas ajenas. Y ahora cuidas el legado de nuestra familia», respondió Laura. «Tienes la misma intuición para los negocios que papá. Se sentiría orgulloso». Cuando Javier finalmente regresó a Villa Esperanza, lo hizo en silla de ruedas. Las complicaciones habían afectado su movilidad, aunque los médicos eran optimistas sobre una recuperación parcial con terapia intensiva. «Bienvenido a casa», dijo Carmen, recibiéndolo en la entrada principal, no como empleada, sino como hermana. «Parece que has asumido el control en mi ausencia», comentó Javier, notando los cambios sutiles en la decoración y la nueva energía que inundaba la antes sombría mansión. «Solo estoy manteniendo todo en orden hasta que te recuperes», respondió ella. «No te subestimes», dijo Javier. «Laura me cuenta que has revolucionado el departamento de logística con tus ideas. Esa noche, durante la cena, Miguel anunció que había sido aceptado para retomar sus estudios de medicina, interrumpidos años atrás por su enfermedad. «El próximo año podré volver a la universidad», dijo con entusiasmo, «y esta vez nada me detendrá». Laura levantó su copa. «Por los nuevos comienzos», brindó, «y por la familia, en todas sus formas». Todos se unieron al brindis, incluso Dolores, quien por primera vez en 40 años se sentaba a la mesa con la familia en lugar de servirla. 2 meses después, Carmen recibió una llamada de Rafael Soto. El juez había fallado a favor de Miguel, reconociendo su derecho a la herencia como hijo de Elena Vega, tal como era la intención de Rodrigo Ruiz. «Es oficial», anunció Carmen durante el desayuno. «Miguel también es heredero de los Ruiz». «Nunca me sentí un Ruiz», confesó Miguel. «Pero estoy agradecido por todo lo que han hecho por mí. No tienes que llevar nuestro apellido para ser parte de esta familia», dijo Javier, quien ahora podía moverse con ayuda de un bastón. «Pero si algún día quisieras, sería un honor». Carmen observaba esta escena con sentimientos encontrados. En pocos meses su vida había dado un giro completo, de empleada doméstica luchando por pagar los tratamientos de su hermano, a heredera de una de las familias más importantes del país. Una tarde, mientras organizaba los documentos en el estudio, Carmen encontró una carpeta con su nombre. Dentro había informes de investigadores privados que Laura había contratado años atrás para encontrarla. Fotos de ella y Miguel desde la distancia, informes sobre sus trabajos, su situación económica, la enfermedad de Miguel. «No sabía si contártelo», dijo Laura desde la puerta, sorprendiéndola. «Te busqué durante años». «¿Por qué esperaste tanto para contactarme?» Laura entró y cerró la puerta. «Al principio, por miedo a mi madre. Después, quería estar segura de que Javier lo aceptaría». Hizo una pausa. «Y luego, cuando supe de la enfermedad de Miguel, necesitaba preparar todo para poder ayudarlos adecuadamente. ¿Arreglaste que me contrataran como empleada en lugar de presentarte directamente? Quería que conocieras a Javier primero, que vieras por ti misma cómo era la familia antes de revelarte la verdad». Laura sonrió tristemente. «Quizás me equivoqué». Carmen pensó en los eventos de los últimos meses. «No, hiciste lo correcto. Si me hubieras dicho todo de golpe, probablemente no te habría creído.
Esa noche, Carmen firmó los documentos para cambiar legalmente su nombre a Carmen Vega Ruiz, honrando tanto a su madre como a su padre biológico. En los meses siguientes, Carmen y Laura transformaron las empresas Ruiz, enfocándolas en proyectos de impacto social. Javier, cuya salud nunca volvió a ser la misma después del trasplante, se convirtió en su asesor y mentor. Una tarde, mientras todos tomaban café en la terraza, Dolores se acercó con expresión seria. «He tomado una decisión», anunció. «Después de 40 años es hora de retirarme». Todos protestaron, pero ella levantó una mano. «Mi misión está cumplida. Elena me pidió que cuidara de sus hijos, y ahora están juntos y a salvo. Quiero pasar mis últimos años en mi pueblo». Con lágrimas en los ojos, Carmen abrazó a la mujer que había sido el vínculo silencioso con su madre durante todos esos años. «Siempre serás parte de esta familia», le aseguró. Antes de partir, Dolores le entregó a Carmen una caja pequeña. «Tu madre me dejó esto para ti. Esperaba el momento adecuado para dártelo». Dentro había un anillo sencillo con una piedra azul. «Era el anillo que tu padre le dio cuando supo que estaba embarazada de ti», explicó Dolores. Lo escondió de todos, incluso de doña Estela. Dijo que algún día serviría para demostrar la verdad de su amor. Carmen se lo puso con dedos temblorosos. «Gracias por protegernos todos estos años», dijo, abrazando nuevamente a Dolores. Esa noche, Carmen, Javier, Laura y Miguel contemplaron juntos el retrato de Isabel, ahora colgado prominentemente en la sala principal, junto a fotos familiares recientes. «Es extraño», comentó Carmen. «Este retrato no es realmente yo, sino la idea que mi padre tenía de cómo sería su hija». «Y acertó bastante», dijo Javier apoyado en su bastón. «Tienes sus ojos y su terquedad», añadió Laura con una sonrisa. Miguel observaba la escena en silencio. Finalmente habló. «Cuando era niño solía preguntarle a mamá por qué no teníamos más familia. Ella siempre respondía, nuestra familia es pequeña pero fuerte. Ahora entiendo que nuestra familia siempre fue más grande de lo que sabíamos». Carmen tomó la mano de su hermano. «Y ahora es más fuerte que nunca». El retrato de Isabel, que una vez estuvo oculto bajo un paño en un pasillo prohibido, ahora brillaba bajo la luz de la sala principal de Villa Esperanza, como símbolo de una verdad que finalmente había salido a la luz. 5 años habían transcurrido desde aquel día en que Carmen descubrió el retrato en el pasillo de Villa Esperanza. La mansión, antes sombría y silenciosa, ahora resplandecía con nueva vida. Las cortinas pesadas habían sido reemplazadas por otras más ligeras que permitían el paso de la luz natural, y los jardines, antes descuidados, florecían con colores vibrantes. Carmen bajó las escaleras ajustándose un pendiente. A sus 34 años, había encontrado un equilibrio entre la sencillez que siempre la caracterizó y la elegancia discreta que su posición ahora requería. Como directora de responsabilidad social de las empresas Ruiz, había transformado la imagen de la compañía. «Van a llegar tarde», llamó hacia el segundo piso. Laura apareció en el vestíbulo con una carpeta de documentos. «¿Revisaste el informe anual? Necesitamos aprobarlo hoy». «Lo revisé anoche», respondió Carmen. «Hice algunas anotaciones en la sección de proyectos comunitarios». El timbre sonó. Carmen abrió la puerta y recibió con un abrazo a Miguel, que llegaba con su bata blanca de médico bajo el brazo. «Miren quién decidió honrarnos con su presencia», bromeó. «El hospital te dio permiso por fin». Miguel, ahora un residente de 3er año en nefrología, sonrió mientras entraba. «Cambié 3 guardias para estar aquí hoy. No me perdería esta cena por nada del mundo». Desde el estudio, el sonido de una silla de ruedas motorizada anunció la llegada de Javier. A pesar de los años de terapia, nunca había recuperado completamente la movilidad después de las complicaciones del trasplante. Sin embargo, su mente seguía siendo tan aguda como siempre. «Miguel, qué bueno verte», saludó Javier extendiendo la mano. «Laura no deja de presumir que su sobrino médico ya está tratando pacientes». Miguel estrechó su mano con afecto. «Y mis profesores no dejan de sorprenderse con mi conocimiento sobre trasplantes renales. Tengo experiencia de primera mano después de todo». La cena familiar transcurrió entre risas y conversaciones animadas.
Carmen observaba a su alrededor con una sensación de plenitud que nunca creyó posible años atrás. «Tengo un anuncio que hacer», dijo cuando sirvieron el postre. El consejo directivo aprobó por unanimidad la creación de la Fundación Elena Vega. Laura levantó su copa. «Felicidades. Has trabajado muy duro para hacer esto realidad». «¿Qué hará la Fundación exactamente?», preguntó Miguel. «Apoyará a madres solteras en situación vulnerable», explicó Carmen. «Proporcionará capacitación, guarderías, atención médica y asesoría legal. Todo lo que mamá necesitó y nunca tuvo». Javier, que había estado inusualmente callado, habló. «Tu madre estaría orgullosa, Carmen, y mi padre también». Después de la cena, Carmen se retiró al estudio que una vez perteneció a Rodrigo Ruiz y que ahora compartía con Laura para el trabajo. Las paredes que antes mostraban solo retratos de los Ruiz ahora incluían 3 cuadros especiales: el retrato de Isabel, una fotografía ampliada de Elena y un nuevo retrato familiar pintado el año anterior, donde aparecían todos ellos, incluido Miguel. Carmen se acercó al retrato original y pasó los dedos suavemente por el marco dorado. «¿Interrumpo?», preguntó Laura desde la puerta. «Para nada. Solo estaba recordando». Laura entró y contempló también los retratos. «A veces me pregunto cómo habría sido todo si nuestros padres hubieran tomado decisiones diferentes». «Yo también», admitió Carmen. «Habríamos crecido como hermanas. Habría conocido a Miguel. Es imposible saberlo. Lo importante es que estamos aquí ahora», dijo Laura. «La familia que debimos ser siempre». Miguel y Javier se unieron a ellas en el estudio. Javier maniobró su silla hasta quedar frente al retrato de Isabel. «Recuerdo cuando papá encargó este cuadro», comentó. «Inventó toda una historia sobre una prima lejana para justificarlo. Mi madre sospechaba, pero nunca dijo nada directamente». «¿Crees que ella sabía sobre mamá desde el principio?», preguntó Carmen. «Estoy seguro», respondió Javier. «Mamá siempre lo supo todo en esta casa». Era su manera de mantener el control. Miguel se acercó a la fotografía de Elena. «Hay días en que apenas recuerdo su rostro», confesó. «Si no fuera por estas fotos». Carmen le tomó la mano. «Ella vive en nosotros, Miguel, en tu vocación de médico, en mi terquedad, en todo lo que somos». Javier carraspeó para llamar la atención de todos. «Hay algo que he querido hacer desde hace tiempo», dijo, sacando un sobre de su chaqueta. «He modificado mi testamento. Cuando yo falte, Villa Esperanza pasará a ser propiedad de la Fundación Elena Vega para convertirse en su sede principal». Carmen lo miró sorprendida. «Javier, no es necesario». «Lo es para mí», interrumpió él. «Esta casa guarda demasiados secretos y dolor. Es hora de que sirva para algo bueno, para ayudar a mujeres como tu madre». Los 4 permanecieron en silencio por un momento, asimilando el significado de aquel gesto. «Los secretos se desvanecen», murmuró Carmen tocando suavemente el lienzo del retrato original. «Pero los lazos verdaderos permanecen». Mientras la noche caía sobre Villa Esperanza, la luz de la luna iluminaba los retratos familiares en el estudio. El de Isabel, que una vez estuvo oculto bajo un paño en un pasillo prohibido, ahora brillaba junto a los demás, como testimonio de que las verdades, por dolorosas que sean, siempre encuentran el camino hacia la luz. Carmen miró por la ventana hacia el jardín donde, según las cartas de su madre, ella y Rodrigo solían encontrarse en secreto. En ese mismo jardín ahora crecían camelias, las flores favoritas de Elena. La vida, con todas sus vueltas inesperadas, finalmente había completado su círculo. «Por la familia», dijo Laura levantando nuevamente su copa. «La que elegimos, la que nos elige, y la que descubrimos cuando menos lo esperamos». Los demás se unieron al brindis, mientras el retrato de la niña con vestido turquesa y listón azul parecía sonreír desde la pared, guardiana silenciosa de una historia que había comenzado muchos años atrás y que continuaría mucho después de ellos.